Gloria a Dios. Mientras ahí va buscando usted la palabra del Señor en Filipenses. Damos gracias a Dios por haber vencido en este frío, en este día. Amén. Oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están ahí con diferentes situaciones físicas, para que Dios esté bendiciendo. Vaya buscando ahí Filipenses. Filipenses capítulo 1. ¿Tiene Filipenses capítulo 1? Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Filipenses capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Señor, bendecimos, honramos tu nombre en esta tarde, noche, y te damos gracias por este tiempo en el cual podemos estar delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para engrandecer tu nombre, para exaltarte. Permítenos a través de tu palabra, Señor, ser alimentados, Señor, ser nutridos de ella, ser llevados, Señor, a un nivel mayor de conocimiento, de crecimiento, Señor, en el cual podamos, Señor, en nosotros, en nuestro ser, ver, Cordero de Dios, como aún con nuestros ojos externos, poder ver el crecimiento que tu palabra da a nuestras vidas. Por eso, Padre, bendecimos, honramos tu nombre y te exaltamos. Señor, te reconocemos a ti como nuestro Señor y reconocemos tu palabra, una palabra de autoridad sobre nuestras vidas, en el cual, Señor, trae a nosotros bendición, sanidad, liberación, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, y que tu palabra direccionará cada uno de nuestros pasos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Que quiero compartir en esta tarde, noche, y poder a través de la palabra del Señor recibir el consejo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y leíamos, y quería hacer un poquitito de historia antes de ir a la palabra del Señor, ahí en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y sabe que enseguida vamos a estar leyendo el libro de Josué, donde vamos a tratar de terminar en esta noche con la palabra del Señor. Pero ¿por qué quise leer Filipenses? Pablo a los filipenses, ahí a la iglesia que estaba en Filipo. Y sabe que esta carta de Pablo a los filipenses tiene realmente una historia llamativa, porque no era un destino de Pablo estar en Filipos. ¿Cuántos sabían eso? No era una idea de Pablo en uno de sus viajes, en una de todas esa programación en el cual él se hacía de ir de un lugar a otro predicando el Evangelio, lógicamente siguiendo la voluntad de Dios, siguiendo realmente la dirección de Dios. Pero dice la palabra de Dios, y usted lo puede leer ahí en Hechos capítulo 16, 17, creo que es 16, donde Pablo habla de cómo él recibe realmente la orden de Dios de pasar realmente por toda esa zona de Filipo, que era una de las primeras ciudades de Europa. Es la primera vez que Pablo pisa Europa. Realmente la primera ciudad de Macedonia era Filipo. Y es cuando él recibe en Hechos capítulo 16 la visión de ese varón macedonio. ¿Cuántos se van recordando ahí? Cuando él dice que iba a Frigia, creo que era, él iba camino a Frigia, dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo
llegar a un lugar determinado, desembarcar, y yendo a otro lugar, el Espíritu Santo también les prohíbe realmente bajar, se les prohíbe predicar, hablar de la palabra del Señor. Y en esa incertidumbre que yo creo firmemente que tiene que haber tenido el apóstol Pablo, dice que él en una noche recibe una visión y dice que un varón macedonio le decía y le hacía señales desde la orilla y le decía que pasara por ahí y que los ayudara, que pasara por ahí y los ayudara. Y él dice que él rápidamente él siguiendo y siendo obediente a la visión, emprendió camino a Macedonia. Y la primera ciudad de Macedonia, la primera ciudad de toda esa parte de Europa es Filipo. Y es la carta, no es la carta, sino que esto es posterior, pero es el tiempo donde cual Pablo baja, desciende ahí a Filipo y comienza a predicar realmente la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué quiero hacerle mención de esto? Mi hermano, porque hay algo en nosotros que muchas veces no nos damos cuenta de cómo el poder de Dios actúa en cada una de nuestras vidas. Hay en nosotros un hombre espiritual en el cual muchas veces ese hombre espiritual está siguiendo una orden del Espíritu de Dios y muchas veces el hombre natural realmente le está haciendo obstáculo al hombre espiritual, que muchas veces puede estar gimiendo, pidiendo ayuda a gritos, realmente para que Dios le bendiga y lo sustente. Gracias, Flor. Este hombre espiritual en el cual es figura de ese varón macedonio, en el cual estaba pidiendo, y realmente él pudo verlo por una visión, realmente cómo el ser obediente, y realmente esa parte cuando el Espíritu Santo les prohíbe, y esa parte cuando el Espíritu Santo realmente le hace sentir esa necesidad al apóstol Pablo, realmente es muy conmovedora el hecho de decir cómo un hombre de Dios realmente puede ser dirigido por el Espíritu Santo, ser obediente a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y es ahí donde usted y yo tenemos que llegar, a tener un oído afinado, a tener realmente un oído realmente sensible a la voz de Dios, al Espíritu Santo de Dios, para que nuestros pasos y nuestra acción realmente pueda ser la que el Espíritu Santo quiera realmente por orden de Dios que nosotros nos movamos y hagamos. Como una ciudad, como una nación, como realmente un pueblo pudo ser bendecido por el apóstol Pablo y por el poder del Evangelio, por la obediencia realmente de un hombre que tenía como meta ir a otro lugar, que tenía como meta primaria en su cabeza, en su itinerario, ir a un lugar determinado. Y muchas veces nosotros podemos decir y salir con una orden o confiando, bueno, estoy cumpliendo la voluntad de Dios, estoy yendo a un lugar determinado, y muchas veces hay trabas que se ponen en el camino o diferentes circunstancias, mi hermano, que están haciendo que uno a lo mejor no llegue al destino que se propuso, y muchas veces el cristiano empieza como a buscarle la vuelta de una u otra forma y orando y buscando y no nos damos cuenta que muchas veces es Dios prohibiéndonos o es Dios realmente haciéndonos cambiar de rumbo. ¿Cuántos dicen ahí? Ya que no dice amén. ¿Cuántos han sentido muchas veces que Dios nos está haciendo cambiar de rumbo? Pero muchas veces nosotros decimos, no, pero si yo ya oré porque mi destino es allá. Yo ya oré, la voluntad de Dios es esta. Lo que yo creo firmemente, lo que estamos haciendo, entonces vamos para allá. Y Pablo, él cuando sale, cuando iba a Frigia, cuando iba a diferentes lugares, él estaba convencido de lo que estaba haciendo. ¿Cuántos creen que el apóstol Pablo estaba convencido de lo que estaba haciendo? Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo le prohibió bajarse, le prohibió abrir la boca, le prohibió decir algo? Muchas veces decimos, no, pero yo tengo que decirlo. ¿Cuántos creen que tienen que decir todo? Muchas veces usted y yo pensamos y creemos tener una verdad en nuestra boca y creemos firmemente en nuestro corazón, y mi hermano, y queremos soltarla. ¿Por qué? Porque es una verdad de Dios. Porque es una verdad de Dios. El apóstol Pablo iba predicando el Evangelio y esa palabra que él soltaba convencía, restauraba, liberaba, pero el Espíritu Santo le prohibió hablar. Dígame si no hay que ser sensible a la voz del Espíritu Santo y obediente. Les cantábamos recién y Jonathan nos decía decir que fuéramos obedientes, ¿o no? Obediente a la voz de Dios.
y no obediente a un argumento que nosotros podamos presentar o ponernos por delante, pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque muchas de nuestras batallas, mi hermano, estamos nosotros convencidos que son batallas que tenemos que librar, porque en el nombre de Dios vamos caminando y Dios dice, pero yo quiero que bajes un cambio, que te aquietes un poquito, que no hables, que no digas nada. Y es más, no estás viendo al varón macedonio que está pidiendo ayuda, pero en otra dirección. ¿Sabe cuántas veces su espíritu ha gemido ante Dios? ¿Sabe cuántas veces su espíritu, mi espíritu, ha gemido ante Dios para recibir una palabra? Y nosotros vamos, mi hermano, apresurados a prisa, yendo y tratando, queriendo cumplir algo que pensamos que es lo que debemos hacer. Pero nuestro espíritu está gimiendo ante Dios para que una palabra de Dios venga y direccione nuestras vidas. Pero nosotros estamos, como vio esos caballos que le ponen, ¿cómo se llama esa? ¿Ah? Tara, no sabía. La tara, que se le ponen a los caballos ahí para que fijen su mirada hacia adelante y no se distraigan. Mira vos. Para que no se distraigan. Y hay un varón macedonio dentro nuestro gritando por ayuda. Y muchas veces nosotros no nos dejamos ayudar por el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no nos dejamos ayudar o que puede ser suplida nuestra necesidad. Mi hermano, usted y yo a lo mejor no sabemos, pero estamos siendo asignados a un problema, y muchas veces por tener fija nuestra mirada en una meta que creemos que debemos cumplir, no estamos mirando al varón macedonio que nos está gritando desde la orilla. Como así también en nosotros puede haber una necesidad y nosotros no la estamos oyendo. ¿Cuánto me van entendiendo? ¿Me hago entender? Usted tiene a lo mejor una asignación o hay algo en el cual usted tiene que saber que Dios quiere ocupar su vida para bendición de otros. Para bendición de otros, y necesitamos ser sensibles a la voz de Dios, por más que usted y yo sepamos dónde estamos caminando y vayamos y sepamos dónde estamos yendo y que está bien lo que estamos haciendo, pero en el camino que vamos transitando y caminando y sirviendo al Señor, podemos ser direccionados hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque Dios necesita lo que tiene usted de Dios. ¿Cuántos me van siguiendo hasta ahí? Dígale al que está a lo suyo o atrás suyo, necesita ser más sensible a la voz del Espíritu Santo. Más sensible a la voz del Espíritu Santo. Dejarnos ayudar por el Espíritu Santo, pero también estar sensibles al hecho de que Dios ocupe nuestra vida. A que Dios pueda direccionar nuestras vidas. No estructuremos al Espíritu Santo. No estructuremos la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No pensemos, mi hermano, que porque sepamos lo que tenemos que hacer, debemos realmente seguir punto por punto la meta o lo que creemos que tenemos que hacer. Dios puede estar a lo mejor no cambiándonos el destino, pero sí poniendo una meta a lo mejor primaria, mi hermano, por una necesidad que se ha levantado. Por una necesidad que a lo mejor hay en su vida o en algún entorno de nuestro o en alguna persona, y muchas veces no lo vemos porque estamos enfrascados realmente en lo que creemos que tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios, los versículos, cuando Pablo escribe esta carta, posterior a su primera visita. Porque la primera visita del apóstol Pablo, cuando él se baja, dice que conoce, mi hermano, a una mujer llamada Lidia, una empresaria del tiempo aquel que vendía púrpura, capítulo 16 de Hechos. Usted léalo y téngalo como para ahí conocimiento. Esa mujer, cuando escucha a Pablo hablar, cuando escucha a Pablo predicar, dice que sintió en su corazón
realmente el compungimiento de corazón y se entregó a Dios y le dijo al apóstol Pablo, mira, ¿por qué no te quedas en mi casa? Y no le permitió seguir. Y así a mi hermano, en el cual fue la mujer en el cual le ofreció su casa para que se abriera la primera iglesia en Filipo. Mire si no era importante que Pablo pasara por Filipo. Mire si no era importante que Pablo fuera obediente a la voz del Espíritu Santo. Y cuando él predicaba, cuando Pablo predicaba el Evangelio, otra mujer en el cual una divina, que no me acuerdo cómo se llamaba, dice que gritaba hablando realmente tras él, diciendo, este es un varón de Dios, este hombre viene a predicar el Evangelio, y no mentía. Era como la propaganda del apóstol Pablo. Hay otros hombres y mujeres de Dios marcadas ahí, pero mi hermano, en usted y en mí hay algo que muchas veces lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere que se haga en nuestras vidas está muchas veces encapsulado o está estructurado en una manera de hacer las cosas. Y Dios quiere romperlas, diga, Dios quiere romperlas. Porque si hay algo que usted y yo nunca podremos hacer es estructurar a Dios. Nunca usted y yo vamos a poder estructurar a Dios. La religión lo quiere estructurar. La religión quiere ponerle límites realmente, o ponerle reglas, o ponerle realmente métodos a Dios. Y Dios es un Dios que hace y deshace. Ahora, la iglesia, usted y yo, debemos estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. Más allá que Dios esté siguiendo un diseño, más allá que Dios esté siguiendo un diseño eterno en su vida y en la mía y en la iglesia, pero Dios, mi hermano, es un Dios que va a hacernos sentir que nuestra vida en Él es totalmente una vida, ¿cuál es la palabra justa? Una vida totalmente fuera de una estructura en el cual siguiendo patrones o principios, sino una vida realmente que podamos disfrutarla en el hecho de decir que vale la pena servir a Dios. Vale la pena servir a Dios. ¿Cuántos creen que vale la pena servir a Dios? Y en Dios usted encontrará, mi hermano, todos los días una manera diferente de gozarse sirviendo al Señor, en el servicio a Dios. Cuando usted y yo no nos estamos gozando en el servicio que estamos haciendo, algo no está bien. Cuando usted y yo sentimos pesar en la obra de Dios, algo no está bien. Más allá de las pruebas, de las dificultades. Por lo mejor la prueba nos está ahogando y no estamos viendo, mi hermano, a lo mejor, o no estamos siendo obedientes y no estamos sintiendo realmente o permitiéndole a Dios a través del Espíritu Santo ayudarnos. Porque siempre va a haber, mi hermano, en nosotros un hombre interior que está pidiendo ayuda, como el varón macedonio, y le decía al apóstol Pablo, pasa y ayúdanos. ¿Cuántos necesitan ayuda? Necesitamos ayuda. Dígale que está al lado suyo, déjate ayudar. Déjese ayudar, dígase, lo dijo al otro, dígale. Déjate ayudar. Leíamos el versículo de Filipenses, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando, dice, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted y yo estamos siendo perfeccionados. Usted y yo estamos siendo tratados. Usted y yo, mi hermano, estamos siendo preparados constantemente. Y necesitamos nosotros imperiosamente dejarnos tratar por el Espíritu Santo. No pensar que ya todo está armado a nuestro alrededor. No pensar, mi hermano, que tenemos ya, que conocemos cómo hacerlo, que conocemos cómo debemos de servir, sino entender que Dios está trabajando con nuestras vidas. Amén. Dios está trabajando con nuestra vida. Y Dios está trabajando con nuestro ser, con nuestro interior. Dios está trabajando con nuestra mentalidad, con nuestro espíritu. Dios está tratando con nuestra vida. Y Pablo decía, estoy persuadido, convencido de esto.
que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Ahora, ¿cuántos nos estamos dejando perfeccionar? ¿Qué significa dejarse perfeccionar? A ver, ¿qué cree usted? No sabe nada. Pasar diferentes pruebas, ¿qué más? Estoy persuadido de esto. ¿Qué? ¿Me dijo algo? Dejarse ayudar, ¿qué más? Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. No hay nada peor, mi hermano, para un cristiano creer que no necesita ayuda y creer que lo sabe todo. ¿No ha hablado con alguien que usted le está hablando? Sí, no, pero sí, yo sé, ya sé. Ese ya sé, mi hermano, es lo peor que usted puede decir. Diga al que está al lado suyo, yo no quiero escucharte más decir ya sé. ¿Por qué? Porque ese ya sé le está poniendo un límite a Dios. Ese ya sé le está poniendo un límite a la enseñanza. Ese ya sé le está poniendo una tapa al crecimiento. Ese ya sé le está poniendo un obstáculo, mi hermano, al nivel donde Dios lo quiere llevar. Y no hay peor, mi hermano, argumento que el ya sé. Ah, no, pero ya lo sé. Ah, pero sí, pastor, sí, ya lo sé. No hay peor argumento para Dios. ¿Por qué? Porque sabe que eso, mi hermano, ¿cuál es el paso siguiente? El ego. Y creemos que ya lo sabemos. Y cuando creemos que ya lo sabemos, nos hacemos insensibles a la voz del Espíritu Santo. Nos hacemos insensibles al trato con el Espíritu Santo. Nos hacemos insensibles, mi hermano, a la mano de Dios que está trabajando en nosotros. Cuando dice la palabra de Dios que le dio la visión y lo llevó a la casa del alfarero, ¿recuerda? Y el alfarero trabajaba y dice que esa obra se rompió. ¿Qué hay cuando Dios quiere rompernos? Por más que ya sepamos todo. Ese ya sé está diciéndole a Dios, no me rompas. No me rompas. Y Dios dice, necesita ser rompido. Necesita ser roto. Necesitamos dejarnos trabajar por Dios. Necesitamos, mi hermano, sentir las manos de Dios tocándonos, rompiéndonos. Sentir las manos de Dios. Toque ahí al que está al lado suyo y hágale casi como unos masajitos ahí en donde pueda. Tóquelo. Voy a tocar a Lucy, que ya. ¿Sabe que muchas veces somos ariscos a las manos de Dios? Porque pensamos que no necesitamos. Pero necesitamos, ¿sabe qué, mi hermano? Entender que hay algo que necesitamos conquistar, que todavía no hemos conquistado. Y es ahí donde yo quiero ir cerrando en esta noche, en una historia, la historia de Caleb. ¿Cuántos reconocen la historia de Caleb? Quiero que vaya Josué. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 14. Gloria a Dios. Sabe que Caleb está mostrando, ¿y por qué hablo de Caleb más allá de que fueron los dos? Algo decía Lía ahí en el devocional. Caleb y Josué fueron los dos príncipes en el cual fueron distintos y hubo en ellos
como dice la palabra de Dios en Éxodo, un espíritu distinto. Y esa palabra, esa expresión en el versículo, hubo en ellos un espíritu distinto, no es inocente. No es inocente. Porque esa palabra y esa expresión está hablando de que los otros 10 príncipes se dejaron seducir por otro espíritu. Por un espíritu de temor, por un espíritu de engaño, por un espíritu de confabulación. ¿Por qué? Porque el dicho de ellos convenció a la multitud. Y el dicho de ellos, mi hermano, hacía que el pueblo se pusiera en contra de Moisés y del liderazgo. Y diciendo, no podremos, no vamos, no, pero nos vas a hacer pasar, nos van a matar, nos van a destruir, nunca vamos a poder llegar. Pero dice que en ellos, en Caleb y en Josué, hubo un espíritu distinto. Dígale que está atrás suyo, adelante suyo, atrás, adelante, atrás, al lado. Tiene que haber un espíritu distinto sobre ti. Y sabe, mi hermano, que esto, quiero hacer solamente, esto es muy sensible. Porque usted y yo muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando hay un espíritu distinto sobre nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta cuando ese espíritu es bueno y nos está haciendo accionar en una forma correcta, y muchas veces menos nos vamos a dar cuenta cuando ese espíritu es malo. Y que de la noche a la mañana, de un momento a otro, algo pasa y no nos dimos cuenta que accionamos mal. Y no solamente porque si usted y yo accionáramos mal y solamente los perjudicados fuéramos nosotros, vaya y pase. Pero nunca pasa así. ¿No lo ha notado? Nunca pasa así. Siempre cuando el enemigo, a través de un espíritu diferente, está sobre nuestras vidas, lo que él quiere hacer es el mayor daño posible. En el hogar, en la familia, en el matrimonio, en la casa, en el trabajo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu distinto. Y que ese espíritu, mi hermano, llama a otro espíritu. Y ese espíritu llaman a otro espíritu más. Y cuando usted quiere, tiene la casa llena. Cuando ni siquiera se dio cuenta. Y tenemos la mente llena de cosas. Y no nos dimos cuenta. Por eso, mi hermano, cuando dice en Caleb y Josué hubo un espíritu diferente, distinto. Y ellos dijeron, más podremos nosotros que ellos. Hay una palabra sobre nosotros, más podremos nosotros. Sí, es verdad, son grandes. Sí, es verdad, parecíamos como langostas. Pero más podremos nosotros. ¿Por qué? Porque sobre nosotros hay una palabra de Dios. Sobre nosotros hay una promesa de Dios. Sobre nosotros, mi hermano, hay un diseño de Dios. Y hay un respaldo de Dios. Por eso Caleb le está diciendo, mi hermano, en el libro de Josué. Y le habla a Josué. Versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Dígale que está lo suyo, nunca te dejes convencer por palabras de autoridad muchas veces. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie
será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Y ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como aquel día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. ¿Qué quiero decirle con esto para ir cerrando? Mi hermano, ¿cuánto hace que usted y yo venimos batallando por una palabra, por una promesa? ¿Cuánto hace que a lo mejor estamos esperando, luchando por algo, esperando en Dios por lo que Dios nos ha dicho? Ahora, en esa espera y en ese diario, en ese cotidiano vivir, ¿usted cree que las cosas van a ser fáciles? Para Caleb no fue fácil vivir 45 años esperando una promesa de Dios. Si usted y yo nos ponemos a enumerar todas las cosas que Caleb vio, primera de tantas, Caleb vio morir a toda una generación. Y no fue fácil. Morir todos los días, cientos. Porque hasta que no muriera el último de esa generación, no iba a poder pasar a la tierra prometida. Porque fue la orden de Dios. Caleb, mi hermano, vio con sus propios ojos las maravillas de Dios en el desierto. Pero él tenía que esperar. Y a lo mejor le habrá pedido a Dios: Señor, ¿hasta cuándo no se debilita? Pero cuántas cosas muchas veces, mi hermano, hay y que nos quitan la fuerza y nos hacen quitar los ojos de la verdadera meta, que es la promesa. Muchas veces las circunstancias empiezan a hacer borrosa la visión, porque usted y yo podemos estar cansados. Usted y yo podemos estar cansados. ¿Cuántos creen que podemos estar cansados? Es natural, mi hermano, y es válido que usted y yo estemos cansados. Pero lo que nunca usted y yo podemos dejar de tener, o no debemos dejar, mi hermano, o perder, es la visión. Usted y yo nunca debemos de perder la visión. Lo que Dios a usted y a mí nos mostró, nos dijo. Porque la visión tiene que ver con algo que Dios puso en tu corazón. La visión tiene que ver, mi hermano, con lo que usted y yo creemos que es Dios hablándonos a nuestra vida. En cuanto al propósito y al llamado que tenemos en este plan, mi hermano, extraordinario del diseño de Dios, que muchas veces, mi hermano, hemos perdido de vista. Nos estamos aprendiendo y nos están hablando del propósito, del llamado. ¿Cuántos son llamados? ¿Cuántos tienen un propósito? ¿O no?
En ese llamado, en ese propósito, tiene que haber una visión que se tiene que despertar en nuestras vidas, que es lo que hacia donde usted y yo vamos. Más allá que hay un plan global, hay un plan, mi hermano, corporativo, más allá que hay un plan, mi hermano, en cuanto a la congregación, pero aún así usted y yo debemos de ser capaces de desglosar ese plan para ver mi tarea, para ver mi propósito, para ver mi llamado cumplido. Y que mi llamado también tiene que ver con la injerencia, mi hermano, y con el hecho de los que están a mi alrededor. Caleb no peleaba solamente por él, o no fue a presentarse delante de Josué cuando estaba repartiendo la tierra por él solamente, sino que por su descendencia. Y le dijo: tú oíste lo que Dios dijo a Moisés, y lo que Moisés dijo tocante a ti y a mí. Tú lo oíste. Caleb estaba peleando por su descendencia. Y muchas veces, mi hermano, nos olvidamos que lo que Dios ha dicho no es solamente por nosotros. Nosotros somos un eslabón en una cadena generacional, en un plan de Dios. Pero lo que usted y yo hagamos, mi hermano, determinará, mi hermano, el accionar en personas que vienen después de nosotros o contemporáneamente se están moviendo con nosotros. Y que muchas veces nosotros podemos estar obstaculizando, mi hermano, el mover de Dios en nuestros hijos o en nuestra familia o en nuestros nietos. Por eso un accionar equivocado en nuestras vidas puede, mi hermano, no abortar, pero sí obstaculizar y retrasar ciertas cosas que Dios ha determinado para nuestras vidas. Caleb se presentó no solamente por él, sino por su descendencia. Tú oíste lo que dijo Moisés. Todo el pueblo lo oyó y le reclamó fuerte a Josué. ¿Y cuántas cosas pasó Caleb? Caleb vio, mi hermano, las codornices enredándose. Caleb vio, mi hermano, cómo el pan se crecía o se formaba del rocío. Caleb vio, mi hermano, el agua brotar de la peña. Caleb vio cientos de milagros. Caleb vio pasar cada día, cada mes, cada año. 45 años he estado en el desierto. Y tal era mi fuerza en aquel momento, la es ahora. Y él no estaba diciendo, mi hermano, bueno, dame la tierra, dame hombres para tomarla. No, él dice: yo soy capaz aún de ir a la guerra y de luchar. Solamente dame lo que me pertenece. Y desligate, descansá, yo voy a conquistarla. Porque Caleb podría decir: mirá, ¿por qué no me das una ayuda? Me das algunos hombres para ayudarme. No. Tal era mis fuerzas para la guerra en aquel entonces, lo de ahora. Y dame, porque yo soy capaz de conquistar. ¿Sabe cuántas veces el tiempo a usted y a mí nos juega una mala pasada y decimos: no, yo ya no estoy para esto? ¿O no? Las rodillas ya no me dan. No, ya, esto ya no lo hago más. Antes sí lo hacía. 45 años, y él dice: lo que estaba dispuesto a hacer hace 45 años, estoy dispuesto a hacerlo ahora. ¿Cuánto están dispuestos a hacer lo que hacíamos cuando teníamos 18? En el servicio a Dios, mire su vida en el servicio a Dios. ¿Cuántas cosas hacíamos? A lo mejor no hay muchos que tengan mucha vida eclesiástica de muchos años, pero yo con 18, 20 años hacía muchísimo para Dios. Muchísimo, más de lo que hago ahora, en otra dimensión, en otra forma. Pero muchas veces el tiempo hace que nosotros podamos decir: no, yo ya esto ya no. Y lo dejamos que haga otro, lo haga. Y Caleb dice: tal era mi fuerza aquel entonces, lo es ahora. Y como en aquel entonces estaba dispuesto a luchar, a pelear, a batallar, ahora dame el monte. Dame ese monte que yo lo caminé. Dame ese monte. Y no era una ciudad, y no era un monte común. Había gente fortificada. Una ciudad fortificada, había gente grande. Pero Caleb le dice: dame ese monte.
Dame ese monte. Hasta muchas veces el enemigo, mi hermano, nos ha hecho bajar la mirada diciendo, ya esto ya pasó, era para otro tiempo. Ahora tenemos otra mirada, otra visión. La visión es la misma, mi hermano. La visión no puede cambiar. Vuelvo a repetir, usted y yo podemos estar cansados, pero nunca debemos perder la visión. Las circunstancias nos pueden quitar la fuerza, pero no la visión. Es válido, mi hermano, decir estoy cansado. Lo que Dios nunca le va a permitir es que diga, ya no tengo la misma visión. Nunca pierda la visión. Porque las circunstancias presentes lo harán perder. Lo que quiere hacer es perder la visión suya, de su entorno, de la familia. No, pero ya no es lo mismo. En la casa, en el hogar, en la iglesia, en la congregación. Pero nunca pierda de vista, nunca pierda la visión. Porque cuando ya perdió la visión, por más fuerza que tenga, no podrá alcanzar la promesa. Josué, también estuvo 45 años esperando la promesa. Y cuando llegó su turno de liderar, las palabras de Dios no fueron, Josué, fuiste fiel, Josué, fuiste obediente. Encima le dice Dios, esfuérzate y sé valiente. O sea que los 45 años, el esfuerzo de los 45 años no valió. Esfuérzate y sé valiente. Pareciera como que esos 45 años la valentía no había sido la tal. Y Dios le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente. Y sé valiente. Y Dios a nosotros nos dice en esta noche, esforzate y sé valiente. No quiere decir que no te hayas esforzado hasta hoy. Pero Dios no está mirando el ayer. Dios a nosotros nos dice, esforzate y sé valiente. Porque el monte sigue ahí, sin conquistar.